Posiblemente usted habrá seguido en esta, no sé, qué sé yo, el último mes o 15 días o 20 días, esta noticia que estuvo por CNN en todas partes, tanto en todos los idiomas estaba anunciándose la angustia que pasaron estos muchachos allí en las cuevas de Tailandia. Y eso sencillamente un día, 23 de junio, uno de los muchachos estaba cumpliendo 17 años y decidieron celebrarlos. Compraron cierto torticas, todos los demás se juntaron y se fueron a esa cueva con el entrenador. Resulta que ellos, esa comida después les valdría a ellos para sobrevivir todo el tiempo que sobrevivieron. Pero ahí hubo varias cosas. En esta región de Tailandia hay muchas cuevas y en el mundo hay muchas cuevas. Posiblemente usted ha estado en alguna cueva en alguna vez, física. Y yo quiero en esta mañana referirme a algunas cuevas espirituales donde nosotros hemos estado y muchas veces terminamos en esas cuevas. Pero con estos 13 muchachos, fíjense que ellos comenzaron con algo sencillo, algo inocente, llegaron a una parte y dejaron sus bicicletas a la entrada de la cueva y resulta que el peligro fue aumentando y las cavidades de las cuevas se fueron llenando porque en esta época hasta abril es bien seguro, pero después de mayo y junio empiezan con las lluvias a llenarse esas cavidades y eso se fueron adentrando más porque se llenó por donde ellos entraron. Fueron retirándose. Bueno, al final ellos fueron encontrados a más de 2 kilómetros desde la entrada hasta donde lo encontraron, 2 kilómetros de la entrada y más de 800 metros o casi 1 kilómetro de profundidad. O sea que estaban bien adentro. Ahora, hubo cosas allí bastante interesantes, como por ejemplo, 3 factores que dice la prensa que jugaron un papel importante para ellos. Uno fue el agua. A ellos se les acabó el agua. Y yo no entiendo por qué si se llenaba de agua no podían tomar de esa agua, no lo sé. Pero lo cierto es que en la cavidad donde ellos estaban goteaba el agua y ellos pudieron tomar de esta agua y mantenerse todas esas 2 semanas casi que estuvieron allí. También la comida, pero la comida fue aquella que ellos llevaron para celebrar el cumpleaños de su compañero. Y el otro fue la angustia y la desesperación que, imagínense, en esa oscuridad, en esa soledad, y ellos no tenían idea de que alguien estaba en conocimiento de que ellos estaban allí. El entrenador, antes de ser entrenador, era un monje y les enseñó meditación, que estuvieran tranquilitos, sentaditos, con las manos así, respirando, para no agotar tan prontamente el oxígeno. El oxígeno a 21% es donde el ser humano puede normalmente estar. Más de allí hay un peligro. Cuando por alguna circunstancia nosotros tenemos más oxígeno en el ambiente, hay un peligro, se puede volver muy combustible, la gente puede incendiarse por cualquier cosa, pero el caso de ellos es que iba descendiendo y ya estaba por los niveles de 15% de oxígeno, o sea, que la gente, eso es vital, ya empezaban a sentirse más débiles, ya los movimientos eran tenían falta de coordinación y la hipotermia, el frío era otra de las cosas, pero esta cueva de Tan Luang era el nombre, o es el nombre de esta cueva, presentó un reto para estos muchachos y enseñó al mundo de que todavía hay parte del ser humano que refleja la gracia y el amor de Dios. ¿Cuántos equipos no llegaron del mundo a ayudar allí? Bueno, hubo este señor, que no recuerdo el nombre ahorita, que dio su vida. Exactamente, Saman Gunam. Él murió para salvar a esos niños. Y esto nos refleja el amor del Señor también. En cada acto de bondad del ser humano, cuando trata de ayudar a alguien y muere por él, refleja la obra de Cristo, la más grande que siempre ha existido o que ha existido jamás. Este hombre
estaba llevando oxígeno a estos muchachos, llevando las bombonas, y en el trayecto de regreso, él mismo se quedó sin oxígeno y murió. Se puede decir que él murió para dar vida a los demás. Así que es un cuadro muy hermoso del Señor. Mucha gente se unió en el mundo para orar por estos muchachos. Hubo un médico británico, no recuerdo el nombre, que él fue el que estaba adentro ayudando a los muchachos, y no fue sino cuando salieron que supo que su padre había muerto. Así que hay varias historias allí que nos reflejan el amor divino, la cooperación de la gente, el amor por el prójimo, y gracias a Dios que todos los muchachos fueron rescatados. Sí, sí, hubo mucha gente que trabajó en equipo para lograr que estos muchachos salieran con buena salud, si se quiere. Pero fíjense que hablando de cuevas, la palabra cueva en la Biblia aparece en hebreo como merat o meonat y en griego como espalión. Es un lugar hundido en la tierra, puede ser natural o puede ser creación del hombre. Allá en Venezuela hay las famosas cuevas del Guácharo, así se llama. Yo no sé si Cheo, ¿ustedes han ido? Ah, sí. Sí, yo nunca tuve la oportunidad de ir para allá, pero uno de una u otra manera vive encuevado. Así que, pero fíjense una cosa, las cuevas tienen, sobre todo en Palestina, son muy abundantes por el tipo de roca caliza que hay, y se encuentran muchas cuevas. Pero fíjense que la cueva fue el primer lugar de vivienda para los primitivos. ¿Por qué? Porque la cueva ofrecía un refugio de la tempestad, de la intemperie, y allí vivieron mucha gente en el principio, los primitivos. Pero también en Génesis 19 y 30 nos habla que la cueva como un lugar de refugio. Allí Lot, cuando salió, andaba con sus dos hijas, huyendo de la destrucción de Sodoma y de Gomorra. Él fue a parar en una cueva. Allí se refugió. Había un hecho lamentable allí, pero el hecho que quiero recalcar es que le sirvió de refugio. También ustedes saben por excelencia David le gustaba las cuevas, sobre todo aquella famosa cueva de Adulam. Él estaba huyendo del rey Saúl. El rey Saúl lo buscaba por todos lados y no lo encontraba porque él se metía en cuevas. En otra cueva donde Dios le entregó a David al rey Saúl. El rey Saúl lo estaba buscando, entró en esa cueva para descansar, dice la Biblia, para descansar, pero ahí estaba David y sus hombres, estaban en los rincones de la cueva, y David sintió que Dios le había dado a Saúl para matarlo, pero él sintió en su corazón: ¿cómo voy yo a levantar mi mano contra el ungido del Señor? Y lo que hizo fue acercarse y cortó un pedazo de su manto, y Saúl ni se dio cuenta. Pero cuando Saúl ya se iba, vamos a seguir buscando a David. David salió de la cueva y le dice: mi señor, oh, mira dónde está. Mira un momentico, mira, si yo te hubiese querido matar, lo hago, porque Jehová me entregó hoy en tu mano en esa cueva. Así que una cueva también es el lugar donde Dios hace maravillas y entrega y pone a tus enemigos a los pies, tan oscura y negra como parezca. Bueno, para Saúl fue una lección, pero una lección que pronto olvidó, porque él siguió con ese asunto después. Pero en 1 Samuel 13 y 6 y 22 y 1, hubo un tiempo en que los israelitas estaban acechados por los madianitas, que era una tribu enemiga de Israel. ¿Y sabe qué hicieron ellos? Se tuvieron que mudar para las cuevas. Y todo Israel, dice la Biblia, y los hijos de Israel por causa de los madianitas se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Allí se escondieron. Pero también la cueva es el lugar de escondite para los enemigos. O sea, de una cueva puede surgir algún enemigo para tu vida. ¿Se acuerdan aquellos 5 reyes que Josué estaba persiguiendo? ¿Dónde se fueron a esconder esos reyes? En una cueva. En Primera de Reyes, el famoso caso de Elías.
Elías había tenido una tremenda victoria contra los profetas falsos de Baal. Había parado la lluvia sobre todo Israel. Era un hombre que había tenido victorias en el nombre de Jehová de los ejércitos. Pero después se asustó porque le dijeron: la mujer te anda buscando, Jezabel. Ese hombre, bueno, entró en crisis, entró en depresión, y lo hemos hablado otras veces. Elías se refugió en una cueva. Pero una cosa maravillosa que es que cuando Dios habla, Dios cuida a Elías en la cueva. Cualquiera que sea la cueva donde nosotros vayamos a estar, tenemos la protección y provisión de Dios. Cuando Elías estaba en la cueva, si usted nota, Dios le pregunta y le dice: Elías, ¿qué haces tú? Y uno quisiera pensar: ¿qué haces tú ahí? No, Dios no dice: Elías, ¿qué haces tú ahí? ¿Cómo dice? Elías, ¿qué haces tú aquí? ¿Y qué te dice eso? Dios estaba en la cueva. Dios estaba en todas partes. En nuestra cueva, mis hermanos, y ahorita vamos a definir un poquito más, cualquiera sea la razón que nosotros paramos allí, Dios está allí. No hay un lugar donde Dios no esté. Y si pensamos: no, yo no estoy en una cueva, estoy en una gran tempestad, bueno, Jesús está en nuestra barca. Así que quiero también hablar que la cueva representa, o se usó mucho para sepulcros, sepulturas. La famosa es en Génesis con las cuevas de Macpela, donde Abraham sepultó a su muerta, luego fue sepultado ahí, y luego su familia en esas cuevas. Y Lázaro, ¿dónde fue sepultado Lázaro? En una cueva. Dice en Juan que Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra. ¿Y dónde fue sepultado nuestro amado Salvador? En una cueva, en una tumba. Estaba tallada dentro de la roca, y de ahí resucitó. Así que las cuevas son un lugar de prueba, un lugar de refugio, pero también un lugar de producto de unas malas decisiones que hayamos hecho. Podemos estar deprimidos, podemos estar pasando alguna tempestad dentro de la cueva, perdón. ¿Cómo podemos pensar en qué es una cueva para nosotros hoy en día? Yo diría que una cueva es el lugar donde nosotros podemos terminar o podemos estar después de haber tomado decisiones erróneas. Podemos estar en una cueva por un tiempito, o usted dirá: mire, yo nunca he estado en una cueva. Bueno, prepárese que en cualquier momento va a tener sus vacaciones en una cueva, porque no hay nadie que esté exento de que pase por la prueba de una cueva. Ahora, yo sí he oído la expresión: no, esa persona no quiere ni salir, está encuevado. Uno usa esa expresión a veces. Está metido en su cuarto, pero más que su cuarto es su estado espiritual, su estado físico. Una situación que te tenga atado, que te tenga atada, estás en una cueva. Un proyecto que no se te dio, por lo cual entras en tristeza, es una cueva. Unos sueños que estabas tú seguro de que se iban a realizar, no se dio, entras en una cueva. Mucho tiene que ver la personalidad de la gente, la madurez también para aceptar: no fue la voluntad del Señor. Una situación de una esposa inconversa, o dificultades en el hogar, o un esposo inconverso, o un esposo siendo creyente, o que viven en conflicto, o hijos, o nietos, o familiares, cualquier cosa que te saque de tu paz, como dice la doctora argentina, te saque de balance. Cosas que te sacan de balance. ¿Dónde vas a parar? A la cueva. Ahora, David tuvo muchos episodios de su cueva. Yo quiero hablar un episodio del rey David. Era rey porque había sido ungido, pero no estaba en el cargo aún. Y no es precisamente una cueva física, pero sabemos que él la pasó.
quiero que vayan conmigo por favor a 1 Samuel 30. 1 Samuel capítulo 30. 1 Samuel capítulo 30. Y antes de leer quisiera decirles que basados en las características que muchas veces tenemos con las cuevas siempre, independientemente de a quién le toque o quién esté en la cueva, siempre más o menos van a tener estas características. Número uno, va a tener un quién. ¿Un quién? ¿Quién está pasando por la prueba? Esa es una de las características. Vamos a ver si nos podemos identificar con algunas de estas. ¿Quién? La otra segunda característica que tiene una cueva es ¿qué? O sea, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que te hace pensar que estás en una cueva? La tercera es un dónde. ¿Dónde estás pasando esa cueva? ¿O dónde está ubicada esa cueva en tu vida? Yo diría que un número 4 es que el hecho de que estés en esa cueva te trae unas consecuencias inmediatas. Pero también un número 5, y es casualidad porque esto, lo que yo estoy diciendo, no es una cosa extraída exclusivamente de la Biblia en el orden que estoy diciendo, pero el número 5 en la Biblia es el número de la gracia. Y es que en las cuevas siempre está la gracia de Dios. Otra es que en las cuevas, el número 6, es que en las cuevas existen lágrimas. Y por último, yo diría que las pruebas te dan resultados tristes. Y no es el último, el 8. Es que el 8 es el número de resurrección. Tú puedes salir como resucitado de la cueva y puedes salir de la prueba aún más fortalecido y con la experiencia de haber pasado. Así que teniendo en mente esto, vamos a ir a esos versículos en 1 Samuel capítulo 30. Vamos a leerlo. 1 Samuel capítulo 30 del versículo 1. Podemos hacerlo de pie, por favor, para honrar la palabra de Dios. Dice así: cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie habían dado muerte, sino que los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Vamos a dejarlo hasta aquí por ahora. El Señor bendiga su palabra. Podemos sentarnos. Fíjense qué episodio en la vida de David. Les pongo en el contexto. David estaba errante. Él estaba huyendo del rey Saúl porque el rey Saúl quería matarlo. No es que quería perseguirlo para cobrarle una deuda. Quería matarlo. Saúl se había metido en su corazón que David no debería estar postulándose para el rey, que le iba a quitar lo que Jehová le había dado. En su corazón necio y perdido y en pecado. Pero lo cierto es que David tampoco tomó las muy buenas decisiones. Si usted lee los capítulos anteriores, David estaba errante, se metía en cuevas, llamó a
a los forajidos, a los que estaban con deudas, a los que estaban solitarios, y formó un ejército grande y andaban con él, errantes por allí. Pero David, aunque era un hombre conforme al corazón de Dios, tomó decisiones erradas. Y una de estas decisiones fue que ustedes recuerdan ese dicho que dice: si no puedes con tu enemigo, únete a él. Pero él se unió a los enemigos de Israel, los filisteos. Imagínense, David había combatido cuando joven a Goliat, aquel gran hombre, y lo había dado muerte. Y había aquella cancioncita que decía: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10.000. Bueno, eso se regó por todas partes. David andaba por allí con sus hombres, pero al ver que Saúl lo estaba buscando y buscando, él se alió y se metió. Él dijo: si yo me meto con los filisteos, no me van a buscar más. Y de hecho, él se alió con Aquís. Este era un príncipe filisteo, que era un hombre que increíblemente dentro de los enemigos de Israel era un hombre de un corazón bueno, un hombre guerrero, sí, pero un hombre que vio en David un corazón honrado, un corazón donde se podía confiar. Y este hombre Aquís lo acogió. Vente, David, lo hizo su paje de armas, su protector, su guardaespaldas, y lo dejó actuar. David hacía lo que él quería y él desconfió de la provisión de Dios, porque al irse con los enemigos, él estaba dejando a un lado la provisión de Dios. Se fue con los filisteos y eso le trajo consecuencias. Hermanos, a veces nosotros estamos en situaciones donde como que nos damos por vencidos. Entonces vamos a actuar con la corriente. Ahí no está la bendición, hermanos. El Señor no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Tú no estás puesto acá para vencerte y dejarte llevar por la corriente. Me uno con los enemigos. Este no es el estándar de un cristiano. Nosotros tenemos que pararnos contra la corriente, aunque eso traiga consecuencias. Porque si no estamos con el Señor, estamos contra Él. ¿Y sabe qué? Va a traer consecuencias malas a nuestras vidas. Bueno, una de estas es que David iba por las ciudades saqueando, y fue, por supuesto, no fue a Israel, pero él se fue a los otros enemigos de Israel, en este caso los de Madián, los madianitas. Y hubo una aldea que él la limpió de arriba abajo y mató a todo el mundo. A mujeres, a niños, los mató, los exterminó. Después que pasó esto, pasó el tiempo, él ya le había pedido a Aquís, el príncipe filisteo, bajo el cual estaba: oye, dame una ciudad para que mi gente habite. Y Aquís le dijo: bueno, agarra Siclag y pone ahí tu gente. Y David los tenía. Pero cuando David estaba haciendo estas incursiones y dañando y matando a los madianitas, que de hecho eran enemigos del pueblo de Dios, y Dios de alguna manera aprobó eso en ese tiempo porque eran enemigos acérrimos de Israel. Estos, cuando regresaron David y sus hombres a Siclag, encontraron la aldea saqueada y humeante. Y aquí está una cueva de David, una cueva de las circunstancias, donde eso fue porque Dios lo permitió. Bueno, la voluntad de Dios, eso es grande, es soberana, pero fue producto de sus decisiones. Cuando David encuentra Siclag, la ciudad donde estaba su esposa o sus esposas en aquel tiempo, solo en aquel tiempo David la tenía, y sus hijos, lo más preciado, no estaban quemadas, y todos los hombres que con él andaban, al ver esto, todos empezaron a llorar. Y esto es una cueva tremenda en la vida de David. Entonces es aquí cuando leímos en el versículo 1, cuando David y sus hombres vinieron a Siclag, al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negueb y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Yo dije Madián, los madianitas, pero estos fueron los de Amalec, los amalecitas. Así que David se encuentra con este escenario. Y miren ustedes, hermanos, yo les dije al principio que una cueva tiene unas características. Primero, dijimos que era ¿qué? Si se recuerda. ¿Un quién? ¿Quién está en la cueva aquí? David. No solamente David,
Él hizo cosas, y esto nos hace reflexionar, hermano, que tú como hombre o como mujer, como autoridad de tu hogar, tú puedes traer bendición o puedes traer maldición a los tuyos por las acciones que tú has hecho. ¿Me explico? Un padre de familia, por ejemplo, puede traer maldición a su generación. Y hay hijos que pagan las consecuencias por malas decisiones de sus padres. Pues David en este momento estaba pagando las consecuencias de sus malas acciones. Y todos los que con él andaban, que eran padres de familias también, estaban pagando las consecuencias. Entonces tiene un quién. Era David y todos los que con él estaban, por los cuales David era responsable, estaban metidos en la cueva también. Así que tú puedes llevar a alguien a meterse en la cueva por las acciones. Nosotros podemos de una manera involuntaria, sin querer, meter a mucha gente en una cueva. Lo otro que nosotros vimos es dónde. La cueva tiene un dónde. Bueno, aquí dice cuando David y sus hombres vinieron ¿a dónde? A Siclag. Era una ciudad. Y hoy en día, yo estuve viendo en las partes arqueológicas, está la ciudad de Siclag, donde estaba ubicada y todo. Hoy en día se puede ubicar esta ciudad. Tiene un momento, tiene un lugar específico. Pero también un momento, dice al tercer día los de Amalek. Es decir, que te ocurre en un momento de la vida, es verdad. Eso nos puede ocurrir, mis hermanos. Lo otro que vimos también es que trae un qué. No vimos el qué. El qué es que habían saqueado, habían robado, habían destruido. Y esto es obra del enemigo. Pero ¿sabes qué? El enemigo no actúa o no puede actuar sin la voluntad permisiva de Dios. ¿Se acuerdan con Job? Mira, Dios, pero ahí está Job, este es tu siervo, vamos a meterle mano para que él... Y Dios le dijo, solamente que no toques su vida. Un ejemplo de que nada puede ocurrir si Dios no lo permite. Pero había ocurrido que ese qué era consecuencia de las acciones de David y Dios lo estaba permitiendo para trabajar en la vida de David. Pero ¿sabes qué? Para enseñarnos a nosotros en esta mañana también. Esto está escrito acá para nuestra enseñanza, nuestra admonición, para nuestra alimentación y para nosotros estar prevenidos y no decir, yo no sabía esto. También dijimos que una cueva tiene una consecuencia. La consecuencia es clara, ¿verdad? La consecuencia, y ellos empezaron a llorar. Tiene repercusiones. Empezaron a llorar hasta que no les quedaron lágrimas. Pero yo dije que había gracia también. ¿Y dónde está la gracia aquí? Ahí está. Mire, David no había tenido misericordia con los de Amalek. Había matado a mujeres y a hijos. Y Dios de una manera sobrenatural protegió a su familia. Y lo que hicieron fue, se los llevaron cautivos, se los llevaron todos presos, pero no los mataron. Y eso es gracia divina, es protección. En medio de la cueva, Dios muestra su gracia para nosotros. En medio de nuestras circunstancias, no importa lo que esté sucediendo, Dios muestra su gracia. Y no va a pasar más de lo que Dios permita que pase. De hecho, lo dicen palabras de Corintio, que Dios, juntamente con la prueba, dará también la salida para que podáis resistir. Así que Dios nos da a nosotros la fortaleza para poder resistir y nos da armas. ¿Sabe que estas cuevas no son personas, digamos, humanas, aunque aparentemente esas son las que vemos? Pero detrás está el enemigo. El apóstol lo dice en Efesios, no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es el mismo enemigo. Desde el momento que tú y yo fuimos salvos, el enemigo se ha dado a la tarea a estorbar tu vida, a meterte poquito a poco cositas que tú vas desconfiando de la gracia de Dios, no, por si acaso, y estás dejando a un lado a Dios, y luego tienes consecuencias. Si estás metido en una cueva, dirás, Señor, ¿por qué me pasó? Porque tú mismo te metiste.
Yo estaba entre varios pensamientos cuando estaba pidiéndole al Señor para traer palabra. Era una que me había venido también, es las actitudes peligrosas que tenemos. Es que a veces una de ellas es que no queremos oír consejos. Y el consejo no es nada más que venga Montajo o Cheo y me diga, Hilberto, mira tal cosa. Eso es una, pero está la misma palabra de Dios. Y a veces tenemos versículos que vemos, ay, esto no es para mí, como que me choca a lo que estoy haciendo. O veo una predicación, o la circunstancia, o una persona que ni siquiera tiene idea de lo que yo estoy pasando, me dice algo, y yo sigo de necio haciendo lo mismo. Job decía, de una o dos maneras habla el Señor, y también lo dice hasta por sueños, ¿sabía? ¿Cuántas veces no oímos nosotros palabras de Dios por los predicadores, por pastores, por siervos, por un tratado, por un libro, hasta en televisión? Y seguimos en lo mismo y paramos en la cueva por nuestra propia necedad. Pero Dios muestra su gracia. Mire lo que dice el versículo 2. Se habían llevado cautivas a las mujeres, y hace énfasis, pero a nadie habían dado muerte, sino que se los habían llevado al seguir su camino. Ahora el versículo 4 dice, entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas. Imagínense la angustia de David. Póngase por un momento en sus zapatos. Estaba conduciendo un ejército de personas que confiaban en él. Hace unos días estaba hablando con una persona que tiene un alto nivel en una de las compañías que conocemos y están pasando por una reestructuración grande arriba. Y él tiene muchos años allí y ha levantado un grupo muy grande. Y él en confianza me decía, Hilberto, yo no me voy y dejo todo esto a un lado, porque la presión que tengo es mucha. No la ven por la cantidad de gente que tengo debajo, la cantidad de familias que dependen del trabajo en la empresa que yo estoy llevando. Entonces yo me dije a mí mismo, yo no quisiera estar en tus zapatos. Pero piensen en David. David tenía una cantidad de hombres que andaban con él, como dicen, resteados. Es decir, lo que tú quieras, David, vamos para allá, te apoyamos 100%. Cuando llegan a la ciudad, sus mujeres y sus hijos habían sido raptados. ¿Cómo empezaron ellos a ver a David? No solamente, fíjense David, la tremenda angustia. Lo primero es la familia. David, su esposa o sus dos esposas y sus hijos habían sido raptados. Él tenía ya de por sí un dolor tan grande, pero el dolor de él era mucho más grande porque su responsabilidad era mayor. Los demás lloraban por su propia familia, pero David era por la familia de él y por todas las que él llevaba como responsabilidad sobre sus hombros. No solamente eso, mire la cueva de David. Vaya conmigo por favor a ver el versículo 6. Y David se angustió mucho, ya lo sabemos, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Mire, no solamente la angustia de que sus hijos y sus esposas habían quitadas quitadas, no solamente es ver el dolor de sus compañeros, de la gente que le seguía a él, que estaba en ese dolor, de sus casas quemadas, no tenían nada, sino que ahora se le estaba volviendo un motín. Toda esa gente se le estaba volviendo contra él. Y no era que le decía, David, vamos a apoyarte, vamos a buscar los nuestros. No, no, se amargaron. ¿Y qué empezaron? Empezaron a pensar, vamos a agarrar piedra, vamos a apedreártelo. Este fue el que nos trajo para acá. Entonces imagínate la tremenda situación, encrucijada que tenía David, bien fuerte. Es bueno a veces que nosotros imaginemos y nos pongamos en el zapato de estas personas para que veamos
que estos fueron hombres de carne y hueso como nosotros, y que pasaron por momentos y angustias que nosotros también podemos estar pasando. ¿Cuál es tu cueva? ¿Cuál es tu angustia? ¿Tienes a tu cargo gente? ¿Eres responsable de familias? No, yo lo que tengo es un perrito ahí. Estas son cosas que debe de llegarnos a nuestra mente y decir, Señor, me has dado. Hay un versículo que dice que me puse a cuidar esta viña de esta persona, pero la viña que el Señor me dio, la descuidé y no la cuidé. ¿Está bien cuidada tu viña? ¿Está tu responsabilidad saldada? ¿Estás viendo cada uno de los puntos donde se te puede ir la liebre? ¿Estás siendo responsable con tus cosas? ¿No tienes algo que te esté dirigiendo a un sitio que vaya a traer consecuencias y lo sabes? Pero digo, no, pero después lo dejo. No, yo tengo fuerza para después. No, hermano, el enemigo te va atrapando hasta que ¡pum! Estás en la cueva. Estás en una consecuencia muy seria. Así que David tenía entonces esta tremenda angustia. Ahora, la salida. El Señor juntamente con la tentación o la prueba dará para que podáis resistir. Efesios nos dice que nosotros debemos colocarnos toda la armadura de Dios. Y todos la sabemos, ¿verdad? El yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, el apresto con los pies del Evangelio, la coraza de justicia, el yelmo de salvación. Y después dice, para que podáis resistir los ataques del enemigo. Y dice después, y habiendo acabado todo, estar firmes. Es decir, que como yo eso siempre me daba un cuadro en la mente, que era como después del polvero de la batalla, se iba aclarando un poco la cosa y el soldado estaba así. Wow, firme, porque el Señor me dio la victoria. Hermano, y lo importante es que nosotros tenemos los recursos. No es algo que, caramba, qué difícil es esto. Lejos esté de nosotros, se está dando mensajes motivacionales. No, la fuerza está en ti, como la guerra de las galaxias. O no, tú eres un Dios en ti mismo. No, tú no tienes fuerza, en ti no hay capacidad, pero en ti hay fuerzas con Jesús. Cuando tienes al Señor a tu lado, cuando rindes tu vida a Él. Y no fue casualidad que cantamos, Señor, que mi vida entera esté a tus pies, rendido a ti. Es la única forma. Porque separados de mí, dice el Señor, nada podéis hacer. Mire la tremenda herramienta. Y queremos imaginar esa transición. Cuando David estaba angustiado, había perdido a su familia, la gente se le venía encima, vamos a apedrearlo, este loco, los que nos llevó. Yo no sé cuál sería el clic. Pero mire lo que pasó en el versículo 6. Hablaban de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos, por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. ¿En qué momento? Es decir, ese más es adicionalmente. Entonces, David, hubo un momento que dijo, angustia, espérate un momento. Cuevita, espérate un momento. Yo en Jehová me voy a fortalecer. Y le entró una paz y una tranquilidad que pudo pensar. Ustedes a veces no les ha pasado, como todo ser humano, que cuando estamos en angustias no sabemos ni por dónde empezar. Uno empieza como una gallinita. ¿Qué hago aquí? ¿Dónde empiezo? Te angustias todo. No sabes por dónde empezar. La clave está en pararse y decir, Señor, yo en ti confío. Dirígeme, Señor. Dime qué debo hacer. ¿Cómo salgo de este paquete? Pero reconociendo que estamos en ese paquete por alguna decisión errada. Confesando nuestros pecados. Porque, ¿sabe? El que encubre sus pecados no prospera. Te vas a quedar en la cueva. El que cubre su pecado no prospera, se va a quedar en la cueva. Mire cómo salió. Mas el que confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. A veces fallamos allí en que confesamos, pero la cosa está en apartarse.
¿Hay alguna cosa que tú estés haciendo o que yo esté haciendo que le hemos pedido ya perdón al Señor, pero seguimos ahí? El Señor es misericordioso, pero nos va a pasar como a David. Va a soltar, bueno, dale, para que veas tu propia consecuencia. Ahí está tu cueva. Hay salida, mi hermano. Dice allí, David se fortaleció en Jehová su Dios. Y él dice en el versículo 7, y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques el efod. El efod, ese es un misterio en el Antiguo Testamento, pero el efod del sumo sacerdote, ellos podían de alguna manera consultar la voluntad de Dios. No sabemos en qué manera, pero de alguna forma ellos consultaban la voluntad de Dios. En ese tiempo eso era lo que tenían. Nosotros hoy en día tenemos la palabra y nos acercamos a Dios por medio de nuestro abogado, el Señor Jesucristo. Mas podemos ir directamente a Él. Y dice Hebreos, acerquémonos pues confiadamente, si no tenemos miedo, confiadamente. Y el escritor a los Hebreos dice confiadamente, porque es que en el Antiguo Testamento era cosa terrible acercarse a Dios. Morían. Hubo un momento que el pueblo de Israel decía, no queremos ya que nos hable Dios, que nos hable por medio de Moisés, porque cosa terrible es. Pero ahora por Jesucristo tenemos la libertad de acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Y ahí está importante. Nos da una doble ánimo. Podemos acercarnos con confianza y a un trono que es de gracia, no un trono de juicio, no un trono de truenos y de angustia o de pago, de retribución. Porque ¿sabe qué? Jesucristo llevó en la cruz del Calvario todo el pago que nosotros merecíamos. La ira tremenda que tú y yo merecíamos por nuestra desobediencia, Él la llevó. Él cargó en su cuerpo sobre el pecado, sobre el madero, el pecado de todos nosotros. Por algo dice Isaías, el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y Él no está lejos de cada uno de nosotros. Juan dice que nosotros palpando podemos hallarle. Yo creo que todos los que estamos acá somos salvos, somos creyentes en Cristo, pero siempre decimos que este mensaje llega a personas que pueden no tener a Cristo como Señor y Salvador. Y en esta angustia de David, en esta cueva, podemos pensar en la cueva del lodo del pecado, donde Satanás lo tiene cautivo, lo tiene preso a la persona que no tiene en su noticia a Jesucristo como Señor y Salvador. A ellos hay que decirle que el Señor Jesucristo está al alcance de ellos, como le dijo el mismo Jehová a Elías. Elías, ¿qué haces tú? Aquí. Él está allí en tu lugar, en tu angustia, en tu situación, para tenderte la mano. Cuando Pedro se estaba ahogando, él no tuvo oportunidad de hacer rezos, ni hacer una iglesia, ni convertirse en un ministro. Él simplemente dijo, Señor, sálvame. Y el Señor estaba allí, asió de su mano y le sacó. Y eso es lo que el Señor puede hacer ahora en base a su obra en la cruz. Si alguno dice, yo estoy en una cueva tan profunda, tan negra, que yo creo que nadie puede jamás o ha estado jamás, te equivocas. El Señor Jesucristo fue el único que bajó a las partes más profundas de la tierra. Dice en Efesios, a las partes más bajas de la tierra. Podemos compararlo con la cueva del pecado, la cueva de la pudrición de la humanidad, donde Adán había cosechado o hecho cosechar todo el pecado que nos separaba de nosotros, de tal manera que nadie puede decir, soy excusado delante de Dios, no tengo pecado. No, todos somos pecadores y estamos en la cueva de la perdición. Gracias a Dios porque lo que hemos aceptado a Jesús, que con su sangre nos ha salvado, nos ha lavado y hemos creído en su poderosa resurrección, hemos salido de la cueva de la perdición. Y qué glorioso es salir de esa cueva, es andar con Jesús. Ahora hay personas y hay creyentes que pasamos por cuevas. Eso no lo negamos. El asunto es saber
la consecuencia de algo que nosotros hicimos, y confesar y apartarse. Si usted ve el periódico, tiene el boletín, tiene el concepto de arrepentimiento. Fue una de las primeras palabras que yo aprendí como creyente, de la palabra en griego de arrepentimiento, es metanoía. Metanoía no es un remordimiento. Usted cree, por ejemplo, como Judas. Judas se arrepintió. No, Judas no se arrepintió. Judas lo que tuvo fue remordimiento. Y fue y se ahorcó. Ahora, yo sí creo sinceramente que si Judas se hubiese arrepentido realmente, él hubiese alcanzado perdón. Aún lo terrible que hubiera hecho. Pero es un cambio de mente, un cambio de vida, un retorno completo a lo que estabas haciendo. No lo hago más. Mire, para ir terminando, en el versículo 8, David consultó a Jehová: perseguiré a estos merodeadores, los que merodean. Eso. Y el Señor le respondió: sí, anda y persigue. Y mire lo que dice el versículo 16. Lo llevó pues, y aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo, haciendo fiestas por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra los filisteos y de la tierra de Judá. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente. Una pregunta: ¿cuándo creen ustedes que nosotros debemos empezar a pelear para salir de la cueva? En la nochecita, ¿verdad? En la nochecita. Mira lo que dice acá. Versículo 17. Y los hirió David desde aquella mañana. Hay versiones que dicen desde muy temprano, al oscurecer, el mejor momento. Y luego el resultado, versículo 19. Y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de los hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que le habían tomado. Todo, absolutamente todo, lo recuperó David. Qué hermoso es ver la misericordia y la gracia de Dios. No importa la cueva en que nosotros estemos. El número uno es que tenemos que aprender a fortalecernos en nuestro Dios. Efesios nos dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ahí está la clave. El número dos, David aprendió a lidiar con sus fracasos, enfrentándolos honestamente, su desaliento y desánimo, diciéndoselo a Dios. Mire, en el Salmo 142, el Señor nos pone esta escritura de lo que dijo David: con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia, delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia. ¿Sabes tú que nosotros podemos llorar delante de Dios? Podemos, como niños chiquitos: Señor, ¿por qué? Podemos hacerlo. Podemos levantar: Señor, muéstrame. Llorar delante de Dios. Hay personas: no, yo soy cristiano, no lloraré. Lo pongo delante del Señor. Señor, podemos desparramarnos a llorar en confianza. Señor, ayúdame. Y si usted tiene pena de que le escuche en el cuarto, agarra el carro y se va por ahí y empieza a chillar, o se va en bicicleta, como usted quiera. Pero puede hacerlo, hermano. El Señor escucha. El número 3, David aprendió que hay que tomar acción, que no hay que quedarse sentado en la cueva llorando. El día de un momentico: me quieren apedrear, pedí a mi esposa, a mis hijos y todo. Ya un momentico, hay que tomar acción. Señor, vamos a buscar tu voluntad. No te puedes quedar allí. Toma acción. No salgas de este local sin tomar una determinación de cualquier cosa que te haga estar atado y amarrado a esa cueva. Así que al final, en Efesios 6 y 18, nos dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu Santo, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Así empieza el versículo. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podáis resistir.
El Señor permita que estos breves pensamientos acerca de la cueva, de una de las cuevas de David, haya tocado nuestro corazón de una manera impactante, de tal manera que tomemos la determinación, basado en lo que le pasó a David, que nos puede estar pasando a nosotros. No tienes que estar en una guerra, ni con las barbas, ni matando gente, para tener una consecuencia funesta de estar en una cueva. El Señor te bendiga y bendiga su palabra. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por la cueva tan profunda, tan negra, a la cual bajó el Señor Jesucristo para rescatarnos. Mi Salvador, en su bondad al mundo malo, descendió a esta cueva, a este abismo, y de este abismo de maldad Él mi alma levantó. Gracias, Señor, por la obra de Cristo en la cruz. Gracias porque su sangre nos limpia de todo pecado y su resurrección nos da la esperanza y la justificación de que hemos sido aceptados en tu presencia, y que tu Santo Espíritu sellado en nosotros nos da esa certeza de que somos hijos tuyos y que tenemos la fuerza y el poder en ti para poder vencer todo lo que el enemigo nos ponga por delante. Señor, a veces estamos en cuevas que son por nuestras propias consecuencias de nuestras propias acciones. Señor, ayúdanos a analizarlas, ayúdanos a confesar y apartarnos para alcanzar misericordia. Pero Señor, a veces hay cuevas que tú nos permites estar sin nosotros aparentemente haber hecho algo, pero son pruebas o cuevas que nos enseñan, son cuevas escuelas que nos enseñan a moldear nuestro carácter y a trabajar de una mejor manera para que nuestro ser todo esté dispuesto a estar en tu obra para tu gloria y honra. Señor, ahora ayúdanos, Señor, en todo lo que tengamos que terminar acá, esta palabra que, empezando por el quien habla, pueda ser cabida, Señor, y nos ayudes a cada uno de nosotros. Bendice nuestra semana y bendice a cada uno en cada una de sus acciones y situaciones. Te bendecimos, Señor. A ti sea la gloria y la honra, en el nombre precioso de Jesús. Amén.